La fe no es solo hacia Dios, y a Él no le molesta eso. Más bien, le agrada. Veámoslo a continuación. Gracias por compartir en nuestro canal de YouTube Raymond Diferente. Te invito a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones. También estamos en las redes sociales Instagram y Facebook como Raymond Diferente. Estuve escuchando a un hombre muy influyente de la fe con una historia muy interesante que está en las Escrituras o la Biblia. En esta historia está Jesús caminando sobre las aguas y vemos que se acerca a un bote en donde están los discípulos. Era la hora ya madrugada o tarde en la noche y los discípulos ven a este hombre acercándose y le parece un fantasma. Pero entre estos discípulos hay uno que era bien atrevido que le dice: Señor, si eres tú, manda a que yo camine hacia ti. Esta es una de las historias de fe más trascendentales e interesantes en la Biblia. Pero yo hasta hace poquitos días solo veía el momento en donde Pedro le pidió a Jesús caminar sobre las aguas y decía, wow, Pedro fue atrevido, se atrevió, puso en práctica la fe y solo me quedaba limitado hasta ahí. Pero con este hombre de fe muy influyente profundicé un poquito más y aprendí algo distinto sobre la fe. Aprendí que si nos vamos a estudiar bien la cultura judía hebrea, nos daremos cuenta y vamos a encontrar elementos interesantes. ¿Por qué Pedro le dice a Jesucristo que quería caminar sobre las aguas? Pues en la cultura judía hebrea había algo interesante, y es que los niños de la edad de 6 años comenzaban a ir a la escuela a estudiar. Y cuando ellos iban a la escuela a estudiar, ellos tenían como principal libro de sus vidas y como principal libro de fe en la escuela, la Torá. La Torá no es más que instrucción, enseñanza o camino. Y los niños de alrededor de los 6 años, cuando comenzaban a ir a la escuela, ellos se aprendían de memoria la Torá. La Torá, que es instrucción o enseñanza, los judíos creían firmemente que era la inspiración que Dios le había dado a Moisés, un líder principal de ellos, y que lo había escrito como los primeros 5 libros que están registrados en la Biblia. Lo que te estoy diciendo es que el niño que comenzaba a ir a la escuela alrededor de los 6 años, se tenía que aprender de memoria los primeros 5 libros que son la Torá. Estos están aquí y son los libros de Génesis, Éxodos, Levíticos, Número y Deuteronomio. Tenían que aprenderse de memoria estos 5 libros. Y esta etapa, que es la primera del estudio de un niño judío, se llama para ellos Beit Sefer. Es la etapa que va desde los 6 años hasta aproximadamente los 10 años. Pero después que ellos culminaban esa etapa, ellos decidían o dedicarse a aprender el oficio en la casa con sus padres, como pesca, como alfarería, como ebanistería, distintos oficios, o decidían si seguir estudiando. Para esto, los mejores de los mejores que no se conformaban, seguían estudiando y entonces ellos se aprendían otro nivel de la Biblia. Y este otro nivel implicaba aprenderse de memoria los libros desde Génesis hasta Zacarías, muchos más libros. Y todo esto era de memoria. Esta etapa iba desde los 10, 11 años hasta alrededor de los 15 a 16 años. Y a esta etapa ellos le llamaban Beit Talmud. Y se aprendían de memoria todos estos libros. Para ellos era muy trascendental aprender esto
en la etapa escolar. Luego que terminaba esa etapa del Beit Talmud, ellos decidían si seguir con sus padres en casa aprendiendo oficios de la pesca, de distintos oficios, o si los mejores, de los mejores, de los mejores, querían seguir aprendiendo y creciendo, estudiando, entonces venía otra etapa a la cual le llaman Beit Midrash. La etapa Beit Midrash es bien interesante, porque en esta etapa el niño, el joven de aproximadamente 15, 16 años, buscaba un rabino de su época, de su tiempo, de su aldea, y le decía al rabino que quería ser su discípulo. Pues el rabino, que era uno de los hombres más respetados, más venerados de ese tiempo y en esa cultura, le hacía al jovencito una prueba. Él le decía: ven conmigo, tengo que hacerte algunas interrogantes o preguntas para darme cuenta si realmente estás preparado para ser mi discípulo. Pues el rabino le hacía preguntas sobre la Torá, sobre los libros de la profecía, sobre la Biblia, y el niño puede ser que la contestara todas perfectamente. Los rabinos eran tan exigentes que cuando el joven venía hacia donde él a decirle: quiero ser tu discípulo, si ellos veían que este joven, por más que conociera, por más que estuviera preparado y se hubiera aprendido los libros de la ley, le decía: oye muchacho, tienes buenas intenciones, amas a Dios, conoces, pero ve a casa que te va a ir mejor, vete al oficio con tus padres, aprende allá y ahí te va a ir muy bien. Más sin embargo, si este rabino discernía o entendía que tú podías ser su discípulo, inmediatamente te aprobaba y decía: sí, lo vamos a hacer. Este joven tenía que dejar su casa, su familia, su aldea, sus amistades, su ambiente y dedicar su entera vida a ser como su rabino. Discípulo para los rabinos y para esa cultura no era simplemente aprender lo que sabía el rabino, no era simplemente adquirir conocimiento. Discípulo, interpretado para esa cultura, representaba querer ser igual al rabino, querer hacer lo mismo que hacía o que hace su rabino. De hecho, para ese tiempo había un dicho muy sabio de el discípulo hacia el rabino, y era que cuando ellos caminaban en las calles calurosas, polvorientas, llenas de sucio, al discípulo le decían: que seas cubierto con el polvo de tu maestro o tu rabino. En inglés se diría: may you be covered in the dust of your rabbi. Para ese tiempo, el rabino debía tener aproximadamente la edad de 30 años. El rabino manejaba un conocimiento profundo de la escritura, manejaba un conocimiento profundo e interpretaba la ley de diversas maneras. Por eso algunos rabinos coincidían con otros y otros tenían diferencia. ¿Qué es lo interesante? Para ese tiempo aparece un hombre llamado Jesucristo caminando por las playas y el mar de Galilea, y se encuentra con dos muchachos. Uno se llama Pedro y el otro se llama Andrés. Los ve con la red pescando y los invita a ser sus discípulos. Les hace el llamado y ellos inmediatamente sueltan sus redes y le siguen. Pero también vemos otro momento y otro caso en las Escrituras. Este rabino que aparece caminando por las calles de Jerusalén, por el mar de Galilea, se acerca a dos muchachos. Uno se llama Santiago y el otro Juan, y los encuentra también con sus redes pescando en el oficio con sus padres. Los llama y los invita a ser sus discípulos
y ellos acuden inmediatamente al llamado. Pero realmente hay un significado más profundo detrás de este llamado. Si estos dos jovencitos, Pedro y Andrés, estaban pescando, era porque no eran lo mejor de lo mejor en sus estudios, porque estaban dedicados al oficio que aprendieron en casa, pero también no eran hasta ese momento discípulos de ningún rabino. También vemos el caso en Santiago y Juan. Si ellos en ese momento están pescando, están dedicados al oficio que aprendían con sus padres, pues no eran lo mejor de lo mejor en sus estudios y tampoco eran discípulos de ningún rabino a ese momento. ¿Qué edad tenían los discípulos cuando este rabino que aparece en escena en el mar de Galilea los llama? Tenían las edades entre 15, 16 y hasta 20 años. Pero ellos no eran los mejores porque se habían dedicado al oficio en casa. No siguieron los estudios. No eran discípulos de ningún rabino que era muy exigente en ese tiempo para que pudieran ser sus discípulos. Pero lo interesante es que este rabino es distinto. Este rabino no le importa tu capacidad intelectual, tu raza, tu color, no le importa mucho tu preparación. Este rabino decidió creer en estos muchachos y trastornó el mundo de su época. Volvamos al momento en donde Pedro le dice a su rabino: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Por qué? ¿Qué le hace pensar a Pedro que él puede caminar sobre las aguas? Pues sencillamente porque se dedicó a su rabino, le dedicó su vida completa al rabino Jesucristo, y a menos que un rabino no viera que tú pudieras hacer lo mismo que él hace o pudieras ser como él, no te llama. Pedro le dice: si eres tú, manda a que yo camine sobre las aguas, porque tú me hiciste entender a mí con tus enseñanzas que yo podía hacer lo que tú haces y yo podía ser como tú. Es posible que llegue a tu mente una interrogante, pero si cuando Pedro comenzó a hundirse en las aguas, Cristo inmediatamente camina hacia él y lo sostiene, lo toma de la mano para que no se hundiera y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿no será que Pedro dejó de creer en Cristo, dejó de tener fe en Cristo por el reproche de Cristo al decirle: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no le faltó la fe hacia Cristo. A Pedro le faltó la fe hacia él mismo y por eso se comenzó a hundir. Esto me impactó. O sea, lo que hemos aprendido por mucho tiempo es: debes creer en Dios, debes tener fe en Dios. Pero, ¿pudiéramos nosotros creer que nuestro rabino, Jesucristo, tiene fe en nosotros? ¿De que Él cree que nosotros podemos ser como Él? ¿Pudiéramos tú y yo creer que Dios te llamó porque tiene la fe de que tú puedes ser como Cristo? Bueno, pues esto me trastornó todo el sistema pensante. Entonces me llevó a recordar que dos personas que admiro mucho, uno es un empresario y otro es un líder religioso, me dieron unos consejos que me cambiaron la mentalidad. Uno me dijo: cuando subas a un escenario a hablarle a la gente de fe y de las escrituras, debes entender algo. Hay dos grandes. El primero es Dios y el segundo eres tú. Para mi mentalidad ese momento esto sonó altanero, orgulloso, altivo, pero después entendí lo que él me quiso decir. Debes confiar en ti mismo y eso a Dios no le molesta. Porque ya está claro que nuestra fe debe estar puesta en Cristo. Pero ¿puedes tú creer que Cristo también cree y tiene la fe puesta en ti de que tú puedes ser como Él?
¿Estás tú creyendo en ti mismo? ¿Tienes fe en que lo puedes lograr? El otro consejo que me dio el empresario fue el siguiente. Yo le dije, yo quiero hacer las cosas para Dios, quiero trascender, quiero bendecir a mucha gente, pero no quiero que me vean a mí, quiero que vean a Dios. Quiero como ser humilde. Y aprendí que debemos tener cuidado con la falsa humildad. Él me dijo, que vean a Dios está bonito, pero cuando Dios pone una luz en una gente y le pone un talento o un llamado, no lo vas a poder ocultar por más que quieras ser humilde. De hecho, las escrituras registran, una luz no se pone debajo de una mesa ni se esconde, sino que se pone arriba para que alumbre a todos. ¿Qué te quiero decir? No es falta de humildad que confíes y que tengas fe en ti mismo y en que Dios confía en ti para trascender y hacer las cosas que nos tocan como asignación en este tiempo. El empresario me derribó la mentalidad de falsa humildad y me dijo, nunca vas a impedir que te vean a ti, porque Dios te eligió a ti, te ungió a ti y te puso gracia. Eso es imposible ocultarlo. Así que disfruta lo que tienes, sigue creyendo en Dios, sigue creyendo en Jesucristo, pero también confía en ti mismo y confía en que Dios tiene fe en ti. Wait, esto me lleva y me conecta a otra cosa. Se cree que la Biblia registra 365 veces el mandato no temas. Esta fue una de las expresiones o de los consejos o mandatos que al encontrarse el eterno Dios con el hombre o con cualquier mujer en toda la historia de las Escrituras, se cree que este fue una de las órdenes que más Dios le hizo énfasis en las Escrituras. Pues vemos ejemplos como Moisés no se sentía capaz para ir y ser el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Vemos también la experiencia de Gedeón, no se sentía capaz para la asignación a la cual Dios le había designado. Y muchas otras historias más. Entonces, ¿por qué será que en las Escrituras encontramos 365 veces el mandato no temas? Pues parece que esa es una de las situaciones con la que más venimos luchando los seres humanos desde que aparecemos en existencia en la tierra hasta nuestros últimos días. Dios, cuando se encontraba con un hombre o una mujer, tenía que darle esta orden desde el principio para desbloquearle la mente, para que se le fuera el miedo, el temor a que sí lo podían lograr. Moisés le dijo, yo no sé hablar, yo no soy capaz para eso. Es posible que tú también no te creas capaz para hacer algo que por mucho tiempo ha estado ardiendo en tu mente, en tu espíritu y dentro de ti. Y entonces esto me sigue revolucionando y me lleva a pensar, ¿por qué Dios le dijo tantas veces al ser humano, no temas? ¿Será que la fe en Dios está en duda? ¿Será que Moisés no tenía fe en Dios al tener una experiencia con la zarza ardiendo? ¿Será que Gedeón al tener una experiencia sobrenatural no tenía fe en Dios? ¿Será que la experiencia de muchos hombres y mujeres que tuvieron un encuentro muy palpable con el Eterno fue que no tenían fe en Dios viéndolo tan palpable? Esto me lleva a reflexionar. Mi amigo, mi amiga, creo que el problema grave no era la fe en Dios o creer en Dios, esa no era la deficiencia. Incluso hay un texto en las Escrituras que dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Está claro que la mayoría de las personas que tienen creencias, que creen, que confían, no tienen duda de que Dios es real, de que Dios todo lo puede hacer. La situación está con que si tú tienes fe en que Dios tiene fe en ti y si confías en ti mismo de que lo puedes hacer, ¿será que puedes tener el balance dentro de tener la fe hacia Dios, confiar en que Él te designó en la tierra con un propósito y confiar en ti mismo, tener fe en que Dios tiene fe en ti, que puedes
ser como Cristo y cumplir toda tu asignación y tu propósito en la tierra sin que el ego te gobierne y que te creas independiente de Dios, que no necesitas a Dios? ¿Será que pudieras tener ese balance? ¿Será que dejamos la falsa humildad de creer que si confío en mí mismo y dejo el temor y el miedo a un lado y digo, lo voy a hacer? Y como vi una expresión que me gustó muchísimo, aunque no puedas vencer el miedo muchas veces, como sea, hazlo, aunque estés asustado, pero hazlo. Recuerda, las Escrituras no dicen, todo lo puede Cristo, que Él es la fuerza. Eso está claro. Cristo es todopoderoso y Él lo puede todo. Hay un texto muy famoso y popular que dice, todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el balance. Tú puedes, dependiendo siempre de la gracia de Dios y del favor de Dios, pero tú puedes. Confía en Cristo, confía en Dios, eso está perfecto, pero confía en ti mismo también, que lo puedes hacer. Que seas cubierto con el polvo de tu rabino y tu maestro, Jesucristo.